Buenas tardes a la audiencia. Reciban un saludo de la Fundación Valle de Lili, un centro trasplantador importante de Colombia, ubicado en la ciudad de Cali. Esta tarde vamos a hablar acerca de nuestra experiencia de trasplante hepático en donante vivo pediátrico. Empecemos. Esta es la Fundación Clínica Valle de Lili, ubicada en el sur de Cali, una clínica de alta complejidad y con una alianza con la Universidad de ICESI como hospital universitario. La experiencia del trasplante hepático pediátrico ha tenido su origen en la necesidad de encontrar una solución terapéutica para los pacientes pediátricos que requieren un trasplante hepático y en los que la dificultad de obtener un donante cadavérico con un peso y una talla apropiados para este tipo de pacientes se ha vuelto una dificultad. Entonces, desde el 84, con las primeras experiencias de Bismuth para reducir un hígado y el posterior desarrollo de técnicas de split, se hizo finalmente el primer intento de trasplante hepático de donante vivo en Brasil por el doctor Silvano Raya. Posteriormente, en el mundo se han desarrollado nuevas experiencias, especialmente en Asia, donde la escasez de donantes cadavéricos ha hecho que se desarrollen técnicas de donante vivo como un mecanismo para suplir esta necesidad. En 1996, el 30 de julio, se realizó el primer trasplante en la Fundación Valle de Lili. Fue un paciente pediátrico, pero de donante cadavérico. 2 años después, en 1998, se realizó el primer trasplante de donante vivo en la Fundación Valle de Lili. Desde entonces, nuestra experiencia ha ido aumentando progresivamente y hemos alcanzado un pico en el año 2016. Y ustedes pueden ver, aquí en el área sombreada se encuentran los donantes cadavéricos pediátricos, trasplantes hepáticos pediátricos de donante cadavérico, y en el área gris más clara se encuentran los donantes vivos. Vemos que al inicio del programa el predominio era del donante cadavérico, pero posteriormente el donante vivo incluso superó al donante cadavérico. Dentro de la relación que se establece entre un donante y un receptor para finalmente llegar a un trasplante hepático, existen una serie de circunstancias que deben ser tomadas en cuenta. Generalmente, los pacientes que van a donar una parte de su hígado para un paciente pediátrico son los padres, un tío, un hermano o incluso abuelos. Es decir, son personas relacionadas familiarmente con los pacientes. Es muy raro que se presenten casos de donantes altruistas. Sin embargo, pues eso se puede tomar en cuenta. Dentro de las expectativas y motivos del donante están la necesidad de salvar la vida de su ser querido y de ofrecerle una mejora en su calidad de vida. El receptor, por otro lado, se encuentra también a la expectativa de salvar su vida, de poder crecer. Generalmente son niños muy pequeños que pueden tener una buena oportunidad de vida cuando se obtiene un buen donante. La relación entonces que se establece hace que se produzca este regalo de una parte del hígado, y dentro de esta intención se deben valorar los costos y beneficios de este procedimiento, para asegurar en el donante la seguridad del mismo, dado que es una persona totalmente sana, que no tiene enfermedades y que el único beneficio que va a recibir es mejorar la calidad de vida y salvar la vida de su ser querido. Después del acto de donación, el paciente entonces debe tener una buena calidad de vida, debe poder tener la capacidad de retornar a sus actividades normales, y su acto de donación debe tener un significado. Por otro lado, el receptor, nuestro objetivo es que sobreviva a la enfermedad y que con esto él pueda adquirir una buena expectativa de vida y una calidad de vida adecuada. Para asegurarnos que el donante tenga
un proceso adecuado y seguro, requerimos una evaluación exhaustiva, tanto de la parte clínica, en la que vamos a valorar si es que existen o no enfermedades concurrentes que lo puedan descartar como donante, y también valorar la presencia o no de enfermedades que puedan ser potencialmente transmisibles al receptor. Finalmente, la parte más importante es la evaluación anatómica, en la que vamos a ver los componentes que podemos utilizar en el receptor y la cantidad de hígado remanente que se va a utilizar en el donante, que va a quedar en el donante, y que sea una cantidad segura para no comprometer su vida. Generalmente en pacientes pediátricos usamos segmentos laterales 2 y 3, en ocasiones podemos usar los segmentos 4 también incluidos, y con esto obtenemos un buen injerto y además un remanente seguro para el donante. Este es el injerto que finalmente obtenemos. Queremos obtener un injerto con un drenaje venoso adecuado, con una arteria, con una vena porta adecuada y con un conducto biliar que nos permita reconstruir la vía biliar. Dentro de esta evaluación también vamos a hacer una evaluación anatómica de los componentes vasculares, en este caso la vena porta. Debemos tomar en cuenta que la mayor parte de pacientes van a tener constantes una bifurcación en izquierda y derecha, casi el 90%, lo que nos va a permitir con seguridad resecar o tomar la vena porta izquierda sin comprometer el drenaje venoso del lado derecho. Es importante tomar en cuenta las variantes anatómicas en que el aporte de la vena porta hacia el lado derecho puede verse comprometido si no tomamos en cuenta su origen en el lado izquierdo, en el ramo portal izquierdo. También en relación a la arteria hepática, la mayoría de las veces podemos obtener con seguridad una arteria hepática izquierda. Hay variantes anatómicas que nos favorecen mucho más el proceso de cirugía. Por ejemplo, cuando la arteria hepática izquierda se deriva de la gástrica izquierda o si tiene un origen totalmente distinto proveniente de la izquierda del tronco celíaco y la derecha de la mesentérica superior. Para el drenaje venoso debemos tomar en cuenta que la mayoría de las veces se hace a través de un tronco común hacia la vena cava de ambos segmentos, el S2, el S3, y en algunas ocasiones estos segmentos desembocan en un tronco común, sí, pero con algo de separación. Esta distancia puede ser variable hasta el ostium y en algunos casos se necesita hacer una venoplastia para tener un drenaje venoso adecuado. Y dentro de los conductos biliares, usualmente el que menos variantes presenta es el conducto hepático izquierdo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta el origen de conductos hepáticos derechos que podrían verse comprometidos si es que realizamos una sección en el lado izquierdo. Nosotros para esto hacemos reconstrucciones vasculares, como en este caso la vena porta. El apoyo de radiología es importante para esto. Evaluamos la arteria y usualmente no hacemos valoración con resonancia de la vía biliar. De ser necesario lo podríamos hacer, pero generalmente usamos la valoración de la vía biliar intraoperatoria con una colangiografía. Es importante las reconstrucciones volumétricas en las que vamos a determinar tanto el volumen del remanente como el volumen del injerto que vamos a tomar. Es importante en pacientes pediátricos entender de que el volumen o la relación del peso del injerto con el peso del receptor tiene que ubicarse entre 1 y 5. Si es mayor de 5 podrían presentarse problemas como una falta de un buen aporte sanguíneo, un buen flujo portal o un síndrome comportamental, ambos constituyendo el llamado síndrome de Big for Size o grande para la talla. Ya dentro de la cirugía como tal, en el donante nosotros hacemos una incisión mediana desde la
apéndices sifoides hasta por encima del ombligo. Esta incisión la hemos evolucionado a través del tiempo, desde una macuchi hasta realizar esta incisión con menos dolor, incluso con estética más adecuada para el donante. Ya en la cirugía, los primeros pasos que hacemos es disecar el ilio, identificar la arteria hepática izquierda, la vena porta izquierda y disecamos la vesícula, hacemos una colestectomía y a través del conducto cístico realizamos una colangiografía para determinar el sitio posible de corte del conducto biliar. Lo marcamos y hacemos la colangiografía. Una vez que hemos disecado el ilio, también disecamos la suprahepática para identificar la suprahepática izquierda y si ésta está en un tronco común con la media, lo identificamos con claridad. Posteriormente, empezamos la disección del parénquima, la transección del parénquima utilizando un disector ultrasónico y coagulando con bipolar. El sangrado es mínimo y nos permite identificar con claridad las estructuras que deben ser ligadas o colocadas un clip para tener control sobre ellas. La línea de transección la hacemos al lado derecho del ligamento falciforme y continuamos hasta encontrar la suprahepática izquierda, luego seccionamos la vía biliar y finalmente vamos a tener el pedículo constituido por la arteria, la porta y la suprahepática. Hacemos la sección en secuencia de las mismas, primero la arteria, la vena porta y luego la suprahepática para completar la hepatectomía. Aquí podemos ver el resultado final de la segmentectomía lateral izquierda. Tenemos el óvulo caudado, la línea de transección y aquí podemos ver la suprahepática media con claridad. Esta es la incisión que tenemos en el donante y generalmente hacemos un bloqueo de la pared y manejamos el dolor con PCA en el posoperatorio. Una vez que obtenemos el injerto, hacemos la perfusión con custodiola HTK a través de la vena porta, incluido 1000 unidades de heparina, y realizamos la perfusión. Podemos observar un drenaje adecuado a través de la suprahepática. Pesamos el injerto para confirmar el resultado de la volumetría y examinamos las estructuras vasculares que tengan una adecuada longitud y calibre. Este es nuestro injerto ya flotando en la solución de preservación y listo para ser implantado en el receptor. Es importante destacar que en nuestra experiencia no tenemos mortalidad en donantes. Las complicaciones en el donante son mínimas y esto ha constituido que nuestro programa sea un programa seguro para el donante. Estos son los pacientes que usualmente son remitidos a nuestra institución para trasplante hepático, pacientes en muy malas condiciones generales, muy deteriorados, con sarcopenia y con una hipertensión portal severa, muy bajo peso, incluso algunos con falla multiorgánica o con infecciones o sepsis que hacen que el manejo intensivo sea importante para que el manejo perioperatorio nos dé un mejor pronóstico. En el mundo, la mayoría de las indicaciones de trasplante hepático pediátrico están dadas por la atresia de vías biliares y nosotros no somos ajenos a esa estadística. Estas son nuestras etiologías más comunes, atresia de vías biliares. Hay un gran porcentaje de varios casos englobados en otros, pero las colestasis genéticas, el síndrome de Alagille, la hepatitis autoinmune, la falla hepática fulminante, el hepatoblastoma, también están incluidas en las necesidades de nuestros pacientes para trasplante hepático. Como por ejemplo,
este caso de un hamartoma mesenquimal gigante, un tumor benigno, pero que en este caso no era susceptible de resección. Por lo tanto, la opción era un trasplante hepático pediátrico de donante vivo y el resultado fue óptimo con un injerto tomado del padre de este paciente. También en hepatoblastoma, nuestro grupo tiene experiencia tanto en resecciones como en trasplante. Los pacientes que son sometidos a trasplante podemos observar que tienen una sobrevida un poco más baja que los que son sometidos a resección, pero esto puede entenderse desde el punto de vista que generalmente son pacientes que han tenido ya tratamiento con resecciones y que la probabilidad de recidiva está presente. La cirugía en el receptor se la hacemos a través de una incisión transversa en el abdomen. La primera maniobra es controlar el hilo hepático, disecar la arteria y ligarla y seccionarla, disecar la vena porta. Generalmente no la ligamos hasta no tener una adecuada movilización del hígado y casi tener completamente liberado el hígado de la vena cava. Completamos la maniobra de piggyback y cuando tenemos ya finalmente las venas suprahepáticas listas para ser clampeadas, clampeamos la vena porta y completamos la hepatectomía del receptor. Colocamos el injerto y la primera anastomosis la hacemos de la suprahepática a la suprahepática del receptor, la suprahepática del donante a la suprahepática del receptor. Nos aseguramos de que el drenaje sea adecuado. Generalmente nosotros hacemos un ostium adecuado en la vena cava del receptor. No cerramos las suprahepáticas, ni la derecha ni la izquierda. Generalmente hacemos un ostium grande para asegurar un drenaje apropiado. Esta es la vena porta, nos aseguramos de que esté correctamente orientada. Y finalmente hacemos la reperfusión una vez que hemos completado la vena porta. Terminada la reperfusión, nos aseguramos de que no haya sangrado y continuamos con la anastomosis de la arteria hepática, la cual la realizamos bajo visión con lupas, no utilizamos microscopio y generalmente utilizamos sutura fina Prolene 8.0 en puntos separados. Luego, generalmente hacemos la reconstrucción de la vía biliar con una Y de Roux, dado que la mayor parte de estos pacientes necesitan una reconstrucción de la vía biliar. Finalmente, este es un esquema de cómo hacemos la reconstrucción. La suprahepática del injerto a las suprahepáticas del receptor. No cerramos la vena suprahepática como mencionábamos, por el contrario hacemos una extensión hacia la vena cava para asegurar un buen drenaje. La vena porta y luego la arteria hepática y finalmente la reconstrucción en Y de Roux. Nos aseguramos de la hemostasia y realizamos un Doppler transoperatorio para comprobar la adecuada permeabilidad de los flujos. Cerramos al paciente, dependiendo del peso del injerto, podemos optar por cerrar solamente piel o también incluir el cierre de la aponeurosis. Dejamos un dren de Jackson-Pratt, el cual mantenemos por el tiempo que sea necesario hasta asegurarnos de que no existan fístulas o sangrados. Una consideración especial, no se trata de un donante vivo, pero en ocasiones cuando disponemos de un injerto apropiado para realizar split o reducción en pacientes pediátricos de mayor peso, podemos usar un injerto derecho. Dentro de las consideraciones que nosotros tenemos es en el caso mencionado de que la tasa del peso del injerto en relación al peso del donante sea por encima de 5 o que nos implique un cierre de tensión, consideramos el reducir el injerto a un monosegmento. Uno de los temas importantes es considerar que la vena porta, generalmente en los pacientes de atresia de vías biliares, se acompaña de trombosis o hipoplasias de la misma, lo que nos hace considerar esto previo a la cirugía para
tomar injertos del donante, sean de vena yugular, vena ovárica, safena, y planificar una reconstrucción de la vena porta para asegurar un buen flujo hacia el injerto. Generalmente, en portas de tipo 3 o tipo 4, no preferimos hacer plastias, sino reemplazar totalmente la vena porque la consideramos enferma. El manejo posoperatorio del receptor lo hacemos en la unidad de cuidados intensivos. Este es un ejemplo de un paciente que evidentemente está en regulares condiciones, con una sarcopenia muy evidente y que amerita un manejo multidisciplinario para controlar la posibilidad de desarrollo de complicaciones o el manejo de inestabilidad hemodinámica o infecciones. Para esto necesitamos el apoyo importante de nuestros intensivistas. Ellos se ven muy relajados acá, pero generalmente ellos están trabajando muy duro para sacar adelante nuestros pacientes. Dentro de nuestra experiencia, hay pacientes que han requerido el trasplante hepático combinado con riñón. Temprano en nuestras series ya teníamos experiencia con 2 pacientes de 3 y 7 años que necesitaron trasplantes combinados. Y posteriormente hemos tenido más pacientes que han necesitado este tipo de trasplantes multiviscerales. Como este paciente que necesitó un trasplante de hígado-riñón y fueron ambos de donante vivo. El hígado fue donado por su padre y el riñón fue donado por su tío. En cuanto a la supervivencia y en relación al tipo del donante, vemos que el donante vivo tiene ventaja sobre el donante fallecido. De nuestros 386 casos de pacientes trasplantados pediátricos, el donante fallecido tiene mayor número y el donante vivo han sido 184, sin embargo el donante vivo supera en tiempo de supervivencia al donante fallecido. En términos de supervivencia en relación a la edad, el grupo que mejor supervivencia tiene es el que está entre 2 a 5 años de edad. El N es bajo, 47 pacientes. El mayor N de nuestros pacientes, en total de los pacientes trasplantados pediátricos, es 252 y tienen menos de 2 años de edad. Y la sobrevida, como podemos ver acá, es muy cercana al 75% a largo plazo. Temprano en nuestra experiencia entendimos de que los pacientes menores de 10 kilos eran un reto para el manejo perioperatorio, anestésico, cuidado intensivo, quirúrgico. Al inicio del programa, evidentemente la curva de sobrevida era muy baja y esto estaba en relación pues a la ganancia de experticia, pero posteriormente, ya hacia el año 2006, vemos que nuestra sobrevida mejoró de manera ostensible. En relación a los pacientes, en relación al peso de los pacientes, pacientes de menores de 10 kilos son los pacientes que están dentro del mayor número. Tenemos 93 de donante fallecido y 138 de donante vivo, y los de mayores de 10 kilos, 106 y 46 de donante vivo. En relación a la sobrevida y al peso del receptor, podemos ver que evidentemente los de mayor de 10 kilos tienen una sobrevida mejor, sin embargo, la diferencia estadística con los menores de 10 kilos no es significativa, lo que nos hace ver que el grupo tiene muy buena experiencia para el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Así como en el mundo, el talón de Aquiles es las complicaciones biliares, nosotros no estamos distantes de ese panorama, pero las
el porcentaje de complicaciones también se acerca a lo que se describe en el mundo entero. Tenemos otro tipo de complicaciones, sangrados, estenosis de porta, fístulas intestinales, eventraciones, evisceraciones, pero todas ellas son manejadas con un enfoque multidisciplinario. Uno de los puntos importantes es el apoyo del servicio de imagen, tanto para la evaluación del donante y del receptor, para el control posoperatorio de la función del injerto. Nosotros de rutina realizamos ecografías en cuidados intensivos y dentro de esto el objetivo es detectar tempranamente la aparición de complicaciones tanto vasculares como biliares. Y de ser el caso, el servicio de radiología intervencionista nos apoya, como en estos casos de una estenosis de la vena porta que fue corregida por intervencionismo, o de las estenosis de vía biliar que también son solucionadas por este método. Esta experiencia ha sido reportada por nuestros radiólogos y vemos que la experticia de ellos permite tener una alta tasa de éxito en el manejo percutáneo de las complicaciones biliares. Dentro de las complicaciones médicas, las infecciosas como la sepsis están dentro de las más comunes y tenemos también el apoyo suficiente de un servicio de infectología sólido para solventar estos casos. El PTLD, tenemos 18 pacientes en toda nuestra experiencia, y el rechazo agudo, que puede ser leve o moderado o severo, tenemos una experiencia similar a lo reportado en otros sitios del mundo. Este manejo multidisciplinario nos permite afrontar casos muy difíciles, como por ejemplo este reportado de una aspergilosis pulmonar invasora en un paciente pediátrico sometido a trasplante hepático, que logró sobrevivir dado o gracias al apoyo del servicio de cuidado intensivo y de infectología. Es interesante que los pacientes que han cumplido la mayoría de edad en nuestra serie son 32, los que han cumplido por lo menos 15 años son 19 y la supervivencia entre 10 a 15 años 23. Es decir, el procedimiento de trasplante hepático pediátrico es una opción importante para lograr que estos pacientes lleguen a la edad adulta y con una buena calidad de vida. Nuestra sobrevida actuarial es del 71%, con 250 pacientes vivos al momento. Pero esta experiencia va más allá de los números. Se trata de historias únicas de las que somos partícipes como grupo de trasplantes. Esta familia que se vio en la difícil situación de ser sometida su hija a un trasplante hepático de donante vivo, primero de un injerto tomado de su padre, después de una trombosis de la arteria, ser sometida a un retrasplante de un injerto de un tío y posteriormente, ante la nueva falla de este injerto, ser sometida a un trasplante de donante cadavérico. Son decisiones difíciles que incluso en algunos ojos podrían ser fútiles, pero que para la familia no lo son, y después de esa difícil situación y difícil momento, tenemos una niña que acude a su escuela y es parte importante de su familia y como ustedes pueden ver, disfrutar de la vida adecuadamente. O tenemos historias como esta, en las que uno podría imaginar que de pronto este es el paciente, pero les debo contar que esta paciente fue trasplantada de hígado a los 8 años de edad y 10 años después, ahora es madre de un bebé, evidentemente con todos los riesgos que esto implica, pero esto nos hace entender de que nuestro accionar incluso va mucho más allá de lo que podemos pensar o desear. Y entonces tenemos estas historias de pacientes que llegan muy críticos, muy graves, pero que después en los controles
post-trasplante, ellos están teniendo unas vidas plenas. Estos son algunos de nuestros pacientes, estados muy graves, con ascitis severas, pero que después su calidad de vida es excelente. Ese trabajo es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y disciplina y está dado por el apoyo multidisciplinario de médicos, enfermeras, personal administrativo y principalmente de padres, como esta madre Guayú, que a pesar de todas las dificultades logró que su niño sea trasplantado y ahora él está creciendo fuerte y sano. Y esta es nuestra institución y el doctor Luis Armando Caicedo, el pionero de este programa de trasplantes pediátricos en nuestra institución, y la doctora Verónica Botero, la gastroenteróloga que pone pasión y su vida entera para desarrollar este programa y para lograr que sus niños salgan adelante. Muchas gracias.